Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a nuestro canal de YouTube. Esta semana os hemos traído una exploración del miembro inferior. En concreto, os vamos a enseñar a explorar la fascia plantar y sus principales relaciones. Una vez entendamos esta parte, vamos a ver una afectación no tan común que podemos encontrarnos a este nivel. Al final del vídeo te descifraremos cuál es. Como te decimos siempre, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que subimos cada jueves a las 7. Recuerda que puedes repetir cada paso en consulta poniéndote el vídeo y repitiendo el paso a paso con el que vamos a guiarte. Vamos a empezar. Ya sabes que para realizar cualquier exploración es importante que pongamos en tensión el tejido que vayamos a explorar. En este caso, la fascia plantar, para ponerla en tensión, lo más recomendable es que posicionemos una cuña por debajo de la tibia del paciente. Nuestro paciente va a estar en decúbito prono y el pie va a quedar libre por fuera de la cuña. De esta forma, nosotros con una mano tendremos la posibilidad de realizar una flexión dorsal del pie, cortar en longitudinal la fascia y así haremos que la visualización del tejido conectivo sea mucho mejor. Dos tips interesantes que pueden ayudarte a hacer esta exploración son los siguientes. Primero de ellos, la fascia plantar se explora sobre todo en un corte longitudinal. No te compliques haciendo barridos en transversal. Únicamente utilizaría el barrido en transversal en el caso de que quisiera hacer un abordaje invasivo, con electrólisis, por ejemplo. Pero si vas a hacer la exploración para observar qué ocurre en el tejido y si está todo dentro de los parámetros normales, me centraría en hacer un barrido longitudinal y lateromedial. Vas a tener así una visión mucho más clara de las estructuras que te encuentras a este nivel. Ten en cuenta que por los planos y las estructuras que nos encontramos en el pie y el tobillo, puede ser un poquito complicado entender qué hay en cada plano. Para no confundirte, sobre todo si estás empezando, ya te digo que lo más fácil es que hagas un corte longitudinal y a partir de ahí te centres en nuestra estructura de referencia, que hoy va a ser la fascia plantar. Y el segundo tip que vas a tener en cuenta es tomar como referencia tres estructuras importantes, que a este nivel van a ser el calcáneo, el vientre muscular del flexor corto de los dedos y el vientre muscular del cuadrado plantar. A partir de ahí, entender dónde está la fascia plantar y cuál es su arquitectura en la normalidad va a ser muy sencillo. Vamos allá entonces. Empezamos nuestra exploración. Posiciona a tu paciente, prepara la sonda, pon abundante gel, ya que esta zona de la piel es bastante gruesa y la penetración del ultrasonido se complica un poquito. Para la exploración, como te he dicho, vamos a empezar a hacer un corte longitudinal. La imagen que quiero que encuentres es esta que estás viendo aquí. Mira lo que hago, y es lo que te he dicho al principio del vídeo. Como sabemos, para que los tejidos se visualicen correctamente, es importante, primero, que el haz de ultrasonido incida de forma perpendicular respecto al tejido, esto es, que si las fibras siguen esta dirección, que la sonda esté alineada a la dirección de las fibras. Esto va a hacer que evitemos el artefacto de anisotropía. Muchas veces ese artefacto hace que veamos la imagen más hipoecoica de lo que deberíamos verla. Alineando la sonda, basculándola respecto a las fibras, evitaremos este artefacto y visualizaremos mejor el tejido. Otro tip para que mejores la visualización de la imagen es que pongas en tensión al tejido. Para poner en tensión la fascia plantar, lo que tengo que hacer es llevar ligeramente el pie a flexión dorsal. Una vez aquí, lo que vas a hacer es un pequeño barrido cráneo-caudal para intentar diferenciar la arquitectura de la fascia plantar, tanto a nivel insercional cerca del calcáneo como a nivel distal hacia los dedos. No te preocupes si no entiendes la imagen. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los planos y qué es lo que significa. Primero quiero que trates de posicionar la sonda en el corte que te he marcado. Y una vez aquí vamos a ir viendo qué es lo que tienes que aprender a diferenciar y cuáles son los planos de referencia. Teniendo la sonda en este corte, apunta en un papel. La primera capa que ves aquí se corresponde con la piel. La piel de la planta del pie es una piel mucho más gruesa que la que te puedes encontrar en cualquier otra área anatómica. Por eso es una capa bastante importante. La siguiente capa que nos encontramos se corresponde con los tabiques grasos que conforman la grasa talar. Realmente la grasa talar está conformada por dos cámaras grasas bien diferenciadas. Hay una cámara de grasa más compacta, que es la superficial, y una cámara grasa menos compacta, que es la profunda, la que está ya más en contacto con la fascia plantar. Lo que quiero que veas aquí es que la grasa se diferencia perfectamente del resto de planos, tanto de la piel como fascia, porque es un tejido que aparece como lobulado. Vas a observar pequeñas áreas anecoicas, como estas que te estoy señalando por aquí, embebidas dentro de un tejido más difuso e hiperecoico. La grasa siempre sigue esta arquitectura, aunque la diferencia de la grasa talar respecto a otras grasas como pueden ser la grasa de Hoffa o la grasa de Kager es que la grasa talar es mucho más hiperecogénica, o se ve mucho más hiperecogénica que las otras dos que te acabo de mencionar.
Una vez que hemos pasado esa barrera de la grasa, la siguiente estructura que nos encontramos es la fascia plantar. Te he dicho que tomaras 3 indicaciones anatómicas para entender dónde se encuentra la fascia plantar. La primera era el calcáneo, que es esta cortical que estás viendo aquí. El calcáneo va a ser una de nuestras referencias, ya que aquí va a ser donde la fascia plantar acabe anclándose. Es el destino final de este tejido conjuntivo. En condiciones normales, la fascia plantar en su inserción no presenta un grosor muy elevado. Las fibras van a observarse alineadas, hiperecoicas y siguiendo un patrón lineal. En condiciones normales también no vas a encontrar defectos en la cortical y tampoco vas a observar espolones calcáneos o osteofitos dentro de la propia fascia. Una vez hemos entendido estas referencias, lo que quiero es que hagamos un barrido hacia distal. Ya sabemos que esta es la fascia con su anclaje en el calcáneo. Vamos a ir barriendo hacia distal y vas a ir fijándote en todo lo que te voy a ir señalando. Esto de aquí es toda la fascia. Todo este tejido, que si lo ves, está bien definido por una envuelta hiperecogénica y es fácilmente diferenciable del resto de planos. Aquí tendríamos la grasa, todo esto sería piel y la grasita plantar. Aquí tendríamos el siguiente plano, que es la fascia, y a partir de aquí nos encontraríamos, en función de dónde hagamos el corte en el pie, a diferentes vientres musculares. Pero ahora no nos vamos a detener en los vientres musculares que nos encontramos en el tercio medio del pie, porque son muchos y es una exploración más compleja. Vamos a centrarnos en los vientres musculares que nos vamos a encontrar a nivel talar, justo por debajo de la fascia plantar, a este nivel. Pero sí que quiero que aprendas a hacer un barrido de la fascia plantar desde su inserción en el calcáneo hasta la inserción en los dedos. Y ahora dirás, vale Ana, me quedan 2 referencias anatómicas porque me has dicho que tenía que tomar 3 referencias anatómicas para encontrar la fascia plantar. Si aquí tengo mi fascia plantar, una de las referencias anatómicas era la cortical del calcáneo, que ya la hemos identificado antes. Y ahora nos quedan otras 2 referencias musculares. Una de ellas es el cuadrado plantar. El cuadrado plantar es el vientre muscular que se va a encontrar más en profundidad, cerquita de la cortical del calcáneo. En esa depresión que se forma cuando termina el calcáneo, vas a encontrarte una masa muscular definida que se cierra muy pronto y va a ser el cuadrado plantar. Todo este vientre muscular es el cuadrado plantar. Y a continuación, seguido de este, pero más superficial, te vas a encontrar al flexor corto de los dedos. Por lo tanto, y a modo de resumen, haciendo un corte longitudinal a este nivel en la planta del pie, los planos que debes reconocer ya y que tienes que ser capaz de identificar ahora mismo si haces la exploración en consulta serían el tabique graso formado por la grasa talar, la cortical del calcáneo, que se va a ver como una línea aplanada hiperecoica, la fascia plantar que se va a proyectar hacia los dedos del pie, desde el calcáneo hacia los dedos del pie y que la podemos continuar a medida que hacemos un barrido longitudinal como hemos visto antes. Y lo que vas a ver es que esa fascia plantar, a medida que se proyecta hacia los deditos del pie, cada vez se va haciendo más fina, más delgada. Y por último nos quedarían 2 referencias musculares, que ya sabes que serían el cuadrado plantar pegadito a la cortical del calcáneo y el flexor corto de los dedos, que sería el siguiente vientre muscular que te encontrarías a continuación del cuadrado plantar. Una vez tenemos clara la exploración en la normalidad de la fascia plantar, vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar cuando llega consulta a un paciente con la denominada fibromatosis plantar, que no es otra cosa que una proliferación fibrosa de la fascia plantar en forma de nódulos que son detectables a través de la palpación. Vamos a ver cómo se verían. La primera imagen que te enseño es esta que ves por aquí. Ahora que ya tienes clara cómo es la normalidad de la fascia plantar, ya has visto que sigue un patrón lineal con haces de fibras colágenas superpuestas unas encima de otras, con un grosor que se mantiene y únicamente lo que ocurre es que se aplana a medida que hacemos el barrido hacia los dedos del pie. Pero en ningún momento, en condiciones normales, vas a observar un aumento del grosor de la misma. En cambio, en las fibromatosis plantares lo que ocurre es que a medida que nosotros hacemos el barrido desde el calcáneo hacia los deditos, en algún momento esa fascia se engrosa y aumenta de tamaño. Esto es lo que estás viendo en la imagen. Un aumento de grosor que se va a asociar a una pérdida de la ecogenicidad del tejido y una pérdida del patrón fibrilar lineal que presenta la fascia en condiciones normales. Este es otro ejemplo. Justo debajo de la piel y de la grasa talar, lo que te vas a encontrar es ese aumento del grosor de la fascia plantar que, como ves, pierde el patrón fibrilar lineal, se pierde ecogenicidad y nos vamos a encontrar con una región focal, anecoica, embebida dentro de la propia fascia plantar.
Realmente, cuando el paciente acudiera a consulta, lo que tú verías sería algo parecido a esto. Una especie de nódulo duro, no movible y muy denso a la palpación. Cuando detectes esto en consulta, mi consejo es que hagas tu exploración ecográfica, compares con el lado contralateral, como te decimos siempre, hagas un informe y derives. Estos son tipo de tumoraciones benignas. Pero recuerda, eres fisioterapeuta y este nombre no se lo puedes poner. Este diagnóstico lo tiene que hacer un médico. Así que lo más coherente y responsable es, una vez hayas capturado las imágenes, las adjuntes junto con un informe, derives al médico y una vez el médico haya visto y corroborado de qué se trata, ya podrás realizar tú el tratamiento conservador en el caso de que esta sea la opción indicada. En algunos casos, los fibromas son tan gruesos que dificultan la movilidad y el deslizamiento de las estructuras de la fascia plantar y pueden llegar a ser dolorosos en el caso de que se comprometa alguna estructura vascular o nerviosa. En estos casos, la cirugía suele ser la vía por la que se opta. En otros casos, en cambio, el tratamiento conservador puede ser el tratamiento indicado. Pero mi consejo siempre es que consultes con el médico antes de iniciar tu tratamiento para cerciorarte de que lo que estás tratando está en tus manos, que puedes manipular esa zona y hacer un manejo con la máxima seguridad. Lo importante de todo esto es que gracias a la ecografía tú tienes una herramienta muy potente para poder derivar a tiempo. Esto no le ocurre a la gente que trabaja sin ecoguía, pero tú, si tienes ecógrafo en consulta, vas a ayudar mucho a tu paciente a través de una derivación. Te lo va a agradecer una barbaridad. La gente que no tiene ecógrafo, este paso se lo salta y muchas veces tratan sin saber qué es lo que están tratando o derivan sin ser muy específicos. Y esto lo único que hace es ralentizar los procesos. Con un ecógrafo y sabiendo hacer un informe, adjuntando las imágenes y siendo claro en vuestras explicaciones, el paciente va a quedar muy satisfecho y el médico va a tener también herramientas potentes para poder atender a la persona con dolor. Chicas, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido y que hayáis tomado apuntes o incluso que hayáis podido replicar la exploración en consulta. Recordad suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de los que publicamos cada semana. Y ya que sois muchas y muchos los que nos preguntáis por la formación isotopocografía, recordaros que tenéis una lista de espera a la que podéis apuntaros, se os hará una entrevista y veremos si sois un perfil óptimo para poder entrar a la formación. Así que no te dé palo, es solo una entrevista, vas a hablar conmigo o con alguno de los compañeros, te haremos algunas preguntas, veremos tus intereses y si puedes ser un alumno o una alumna que tenga cabida en esta formación. Y si es que sí, te abriremos las puertas. Las plazas anuales las tenemos limitadas, pero puede que tú seas el siguiente en entrar. Y sin más, nos vemos la semana que viene. Chao, 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 chao.